¿Sabía usted que el conocimiento, que el saber humano es la premisa número uno de la civilización? Que es el motor que permitió el desarrollo de los seres humanos. Por eso esta expresión que dice que saber es poder. Porque cuando yo sé, como carpintero, resolver el problema de la mesa, lo arreglo. Porque si yo tengo un saber en la agricultura, ese saber lo aplico a mi hacienda, a mi finca, y esta va a producir frutos. Pero ¿de dónde viene este saber? ¿De dónde viene esta capacidad de conocer las cosas, de aprender, de ejecutar un saber para que haya desarrollo y productividad en la vida? Viene precisamente de Dios. Dios nos ha dado este regalo, porque Dios nos creó a imagen y semejanza. Nos creó con la capacidad de conocer, de saber, de aprender, de crecer, de transformar, de crear incluso de lo creado nuevas cosas. Por eso tenemos el desarrollo de la civilización. Es cotidiano porque nunca había de nada. Y la gente tuvo que ser muy creativa, hasta para resolver el salidero de una boca. Se usaban las ligas de una bicicleta y se amarraban. Es por ponerles un solo ejemplo. Ahora, piensa por un momento, cuando nosotros llegamos a este país, ¿cuántas cosas aprendimos? Aprendimos a ahorrar. En Cuba nosotros teníamos propiedad de la casa y no teníamos que preocuparnos por dónde vivir, por un techo. Pero aquí cuando llegamos a este país entendimos que la vida se necesita crear un fondo, un capital, ahorrar cosas para nosotros en el futuro poder tener una casa o por lo menos tener un ingreso básico que te permita pagar una renta. Por eso por ese saber que hemos acumulado a través del tiempo, nosotros nunca vamos a cambiar un trabajo si previamente no hemos analizado cuál va a ser el ingreso, el salario que nos van a pagar, los beneficios que ofrece esa empresa o esa compañía a la cual vamos a trabajar. No nos mudamos tampoco sin saber a qué lugar vamos a ir ni los costos que tenemos que asumir. No tomamos decisiones sin prevenir los riesgos. Y eso es parte del conocimiento, de la sabiduría, de la responsabilidad del ser humano, de la madurez con la cual nosotros emprendemos la vida. Pero hay detrás del saber una paradoja muy grande y muy profunda, porque esa misma capacidad que Dios nos ha dado para ayudarnos a resolver la vida y sus problemas puede convertirse en un obstáculo para caminar por fe, para aprender, para amar y para liderar. O sea, que el saber como capacidad y don de Dios muchas veces deja de ser una herramienta de servicio a la humanidad. Voy a explicar esto un poco, porque ¿cómo es posible que algo que resultara ser una bendición para el ser humano puede terminar siendo una maldición? Puede hacer algo en nosotros que nos aleje de la dependencia que necesitamos de nuestro Creador. Por eso, en la cultura que vivimos, que es la cultura de resolver problemas, de emprender la vida, nosotros nos han enseñado a calcular constantemente, a prevenirlo todo, a tratar de controlar los riesgos y los daños que ocurren a nuestro alrededor. Empezamos a sentir que necesitamos saberlo todo para estar en paz. Entonces ya ese conocimiento como herramienta de servicio, como don divino, deja de ser. Y a veces motivado por la supervivencia. Pero lo triste y lo malo es cuando ese conocimiento se vuelve una herramienta de dominio y control de las situaciones de la vida
de las incertidumbres que constantemente en nuestra limitación humana como criaturas de Dios vamos a tener que enfrentar. Entonces Génesis 3 nos dice algo muy importante, porque ha sido siempre la tentación del corazón humano. Dice Génesis capítulo 3, verso 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahí está el peligro, ahí está la tentación nuestra de querer ser omniscientes, omnisapientes, como Dios. Pero nos olvidamos muchas veces que no podemos controlar ni siquiera nuestra propia vida. Piensa por un momento, si tú tienes control absoluto de todo lo que sucede o ha sucedido en tu pasado, ¿lo tienes? ¿Lo has tenido siempre? No siempre es así, porque somos seres sociales, porque hay muchas influencias, porque hay muchos condicionamientos sociales, culturales, religiosos, espirituales. Por tanto, el problema aquí no es el conocimiento. Cuando nosotros leemos Génesis, nos damos cuenta que la serpiente no le está ofreciendo algo malo a Adán y Eva. Le está ofreciendo saber, serán como Dios, conocedores de qué? Del bien y del mal. Entonces el problema no era conocer, el problema era más profundo, era vivir con autonomía sin depender de Dios. Y esa es la gran tentación que nosotros tenemos como humanidad. No nos hace falta Dios. Yo les comentaba hace un tiempo atrás que hay incluso un libro que se pregunta, ¿para qué Dios? Y mucha gente se ha acercado a mí, pastor, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Qué dan allí? ¿Qué me resuelven a mí? ¿Para qué Dios? ¿Para qué creer en Dios? Eso viene muy profundo del corazón humano, de la tentación de vivir con autonomía, centrado en sí mismo, sin reconocer de que hay un creador, de que hay un poder supremo, de que hay un Dios soberano que está por encima de todo y que nosotros somos sus criaturas, seres limitados que necesitamos constantemente volvernos a Él. Por eso la serpiente en sí le está diciendo de otra manera, mira, no necesitas confiar más en Dios, lo que necesitas es saber, es tener control, es dominar todas las circunstancias, es saber el significado profundo de la vida. Tú no necesitas a Dios para eso, no necesitas confiar más en Él. Y ahí, desde el principio, se rompe esa comunión con Dios. ¿Dónde está el peligro de la omnisciencia? De pensar que yo lo sé todo, de pretender que todo está a mi alcance y que lo puedo resolver. Porque realmente ese no es el diseño de Dios. Dios no nos ha diseñado para que nosotros lo sepamos todo. ¿Sabe cómo se llama este sermón? La bendición de no saberlo todo. La bendición de no saberlo todo. Mira, cuando nosotros alcanzamos el conocimiento, mientras más estudiamos las Escrituras, mientras más seminario pasamos, nosotros estamos tentados a eso. Y entonces nos vamos a encontrar muchas veces en la vida, y lo hablo desde mi perspectiva, que mientras más leo la Biblia, mientras más profundizo, me doy cuenta como aquel sabio decía hace mucho tiempo, solo sé que no sé nada. Solo sé que no sé nada. No puedo controlar lo que va a ser de mí mañana. No sé ni siquiera si voy a estar vivo o muerto. No sé qué va a pasar con la iglesia de Miami aquí. No lo sé. No me preguntes. Pregúntale a quién. A Dios. ¿Busca dónde? En la palabra. ¿Busca dónde? En el Evangelio. Porque necesitamos, antes de que saberlo todo y responder todas las preguntas o inquietudes que tengamos en la vida, necesitamos antes que todo, como criaturas, conocer a Dios.
acercarnos a Él, que Él se revele, depender más en nuestra vida, en nuestras decisiones, en lo que pretendemos ser en la vida. Cuando creemos que lo sabemos todo, que ya entendemos la vida y el Evangelio, el corazón puede volverse orgulloso, arrogante, prepotente. Incluso ese es el gran problema para los que dirigen y lideran las naciones, porque muchos de ellos con las mejores intenciones terminaron siendo, ¿qué cosa? Dictadores. Entonces, ¿qué debemos hacer? Porque cuando el corazón cae en esa trampa de la omnisciencia, de querer saberlo todo y controlarlo todo, entonces deja de adorar a Dios. Eso fue lo que pasó en Génesis. Perdieron la comunión con su Creador, porque se centraron en ellos mismos, porque se dejaron confundir por la serpiente al decirle, mira, ustedes pueden ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Ustedes no necesitan más confiar en Él, ni buscar en su revelación para entender el significado de la vida. Confíen en ustedes mismos, sean ustedes mismos su propio Dios. ¿Sabe que hay una corriente filosófica que habla de eso? Tú eres tu propio Dios. Tú eres tu propio Dios. ¿Dónde queda la trascendencia? ¿Dónde entonces queda la necesidad de orar, de aprender? ¿Dónde queda todo eso? Porque lo primero que empieza a limitarse es nuestra humanidad. ¿Por qué ustedes creen que la humanidad vive como vive? Porque vive sin Dios. ¿Por qué usted cree que hay problemas en el tráfico? Porque viven sin Dios. ¿Por qué la gente te pita y te grita en el tráfico? Porque han olvidado a Dios. O porque han guardado a Dios para los domingos. Porque quizás muchos de esos que nos pitan y que no nos dejan ni 5 segundos en un semáforo, van a la iglesia. Pero han perdido la comunión con el Creador. Ya no le buscan, ya no lo necesitan, ya no le adoran, ya no oran. Se pierde nuestra humanidad, se pierde nuestra capacidad de confiar, se pierde nuestra capacidad de amar y aprender. Perdemos en el crecimiento espiritual y humano y en nuestra apertura a las necesidades y limitaciones de otros. Porque entonces ya no vamos a vivir con humildad y con amor, sino con arrogancia y prepotencia, creyendo que lo sabemos todo. Porque entonces no vamos a valorar lo que hacen los demás. ¿Y cuál es la solución que Dios propone? Está aquí en Filipenses 2, capítulo 5. Ese es el modelo, es Jesucristo mismo. ¿Qué nos dice Filipenses? Dice que haya pues, ¿en quién? En vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ese es el modelo, ese es el ejemplo a seguir. Que haya este sentir. ¿Cuál era el sentir de Jesús? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Sabe que aquí se usa una palabra griega muy importante que quiero que usted grabe? La kenosis. Yo estuve profundizando en el significado. Kenosis o kenosis quiere decir vaciamiento, limitación o autolimitación de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir eso, pastor? Quiere decir que los atributos divinos de Jesús, por un tiempo que va a vivir con nosotros, Jesús se limita a ellos. ¿Como cuáles? La omnisciencia. ¿Era Jesús omnisciente como el Padre? No. ¿Estaba sometido Jesús a la voluntad del Padre? Sí. ¿Jesús podía estar en Galilea y en Jerusalén al mismo tiempo? O sea, ser omnipresente. No. Entonces, ¿cómo Jesús es divino y humano? 100% Dios y 100% hombre. Por la kenosis.
por la autolimitación en un Dios que no se aferra a sus atributos, a su condición de Dios. Es alguien que por amor, escucha bien, por amor hace eso. No es que nadie lo obligue, es que es la única manera de comprendernos, de encarnar en nuestra realidad, de vivir como un ser humano, de tener hambre, de pasar por peligro, por insatisfacciones, por oprobio, por todo. ¿Cómo lo va a entender Dios si no encarna en Jesús? Entonces Jesús eligió constantemente depender de la voluntad de su Padre. Yo me preguntaba los otros días en un devocional que dice, ¿por qué Jesús, siendo Dios, tenía que orar? ¿Nunca se ha hecho esa pregunta? ¿Por qué Jesús, siendo Dios, tiene que orar? ¿Va a orar a sí mismo? No, Él está asumiendo nuestra humanidad como ejemplo supremo de amor para que sigamos ese camino. Pero no puede ser un fraude. No puede ser que cuando viene la prueba Jesús va a usar su poder sobrenatural. Él tiene que limitarse por amor para comprender por qué los seres humanos viven en angustia y por eso pasa incluso por una muerte de cruz. ¿Pudo Jesús haber evitado con su poder divino la cruz? Él mismo se lo dice a Pilato. Yo puedo pedirle a Dios que envíe millares de ángeles y destruyan este lugar. Pilato, tú no tienes autoridad sobre el poder de Dios. Amén. Pero renunció a él por amor, porque te ama profundamente, porque es el único camino que puede enderezar la vida humana. Es como un millonario que decide ser pobre. Teniendo millones en el banco, decide vivir como un pobre, coger el autobús, ir a las escuelas públicas, usar ropa de Walmart. Él renuncia a ese derecho. Ese derecho él renuncia. Pero eso no significa que pierda su divinidad. ¿Amén? Por un tiempo, él no se vale de esos poderes. Cuando quiere manifestar señales del reino, sana a los enfermos, cura, levanta a los paralíticos, a los ciegos, a los sordos, convierte los panes en... Hay manifestaciones de poder que dan a entender que Jesús es el Hijo de Dios. En aquella tormenta donde están allí angustiados y temerosos, Él le dice a las olas y al viento, calla, enmudece. Y uno de los discípulos dice, ¿quién es este que aún la mar y el viento obedecen? ¿Quién es? Es Dios encarnado en la vida de un hombre, en Jesús. Entonces Él viene por amor para experimentar lo que tú y yo hemos experimentado en nuestras vidas, nuestras limitaciones, nuestras dudas, nuestros sufrimientos. Y por eso, porque quiere enseñarnos a orar constantemente, a vivir en la voluntad del Padre, a depender en oración y en adoración a Él. Porque Jesús constantemente se retiraba a orar al Padre en el monte de los olivos. Porque tuvo que vivir ese momento de angustia tan fuerte y poderoso en el Getsemaní, si Él era Dios. Entonces Jesús nunca usó su poder para exaltarse, para decir, miren, aquí yo estoy, yo soy la celebridad del momento. No como ahora que la gente usa su saber, su conocimiento, su poder para exaltarse ante los demás, para que lo reconozcan. Jesús nunca hizo eso. No se valió de sus atributos divinos para reclamar aceptación, ni mucho menos para controlar la vida de las personas. Voy a poner rápidamente algunos ejemplos. Por ejemplo, en Marcos 13:32 dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. ¿Cómo es posible que el Hijo no sabía cuándo iba a regresar a esta tierra? Limitación, autolimitación, la kenosis. Dependía absolutamente del Padre. Si no, él no iba a experimentar esa emoción que se llama incertidumbre. ¿Qué será de mí mañana?
Y entonces nosotros vivimos atrapados en esa incertidumbre de ¿qué será de mí mañana? ¿Cómo yo puedo predecir, controlar el futuro? Si Jesús no hubiera sido 100% Dios, pero también 100% humano, Él no podía experimentar la incertidumbre de la vida humana. En Mateo 8:20 dice, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nido, mas el Hijo no tiene dónde recostar su cabeza. Nuestra seguridad no está en las posesiones ni en el control, sino en Dios. Ni aún el Hijo tenía dónde dormir, un techo donde dormir y reposar su cabeza. ¿Por qué vivimos nosotros con tanta ansiedad? Por controlar esas cosas que al final están en las manos de Dios. Porque Él nos va a dar toda la capacidad para emprender y desarrollarnos como seres humanos y alcanzar nuestros éxitos y ser de bendición para nuestra vida, nuestra familia y nuestra sociedad. Cuando tenía que tomar decisiones importantes, oraba. Lucas 6:12 dice, en aquel día Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Incluso toda su sabiduría dependía de esa comunión con el Padre. ¿Cuál es la bendición entonces de no saberlo todo? De dejar que Dios sea Dios. De no controlar a las demás personas y sus decisiones. De no ser el centro, el ombligo del mundo. La bendición en primer lugar es que nos va a dar mucha paz. Si estás buscando paz, la vas a vivir, la vas a encontrar en esa dependencia del Creador que te ama. Eso nos va a liberar de esa tentación de Génesis, de querer ser como Dios, dueños del futuro, controladores de todo lo que sucede en la vida humana. O sea, la paz de Jesús es precisamente vivir en fe, caminar por fe, disfrutar de ese amor verdadero que nace de esa comunión con Dios, aceptar nuestra limitación, aceptar que somos pecadores, aceptar que fracasamos, que no siempre logramos las cosas y que no todo tiene que funcionar como nosotros pensamos o queremos, porque si no nos enojamos y damos la perreta del niño. Eso es falta de madurez. Y todos en algún momento podemos caer en ese error o en esa tentación. ¿Recuerdan a Pedro caminando sobre las aguas? Mientras miraba a Jesús, confiaba, aunque él no entendía la tormenta, no podía explicar qué era lo que estaba sucediendo en ese momento, pero cuando trató de explicar lo que fue lo que sucedió, se hundió, porque perdió la mirada en Jesús, su confianza en Jesús que le había dicho, ven Pedro, tú también puedes caminar. Aprendemos entonces que la fe crece cuando confiamos, aunque no sepamos todo. Nos permite entonces estar abiertos a Dios para adorarle, para encontrar la revelación que ilumine nuestro camino, para aprender de su amor, pero también para estar abiertos a las necesidades de los demás. Porque el que cree saberlo todo, no sabiendo nada, al final se aísla, se encierra en sí mismo y no da oportunidad a que Dios se glorifique en la vida de otros. No aprende, no crece, no madura. ¿Qué pasa con Job? ¿Recuerdan la historia de este hermoso libro que nos habla de por qué los justos sufren? Job empieza a quejarse y a cuestionar a Dios. Y Dios simplemente le hace una pregunta y le dice, ¿dónde estabas tú? Cuando yo creé todo esto, ¿dónde estabas, Job? Que te quejas tanto, que lo cuestionas tanto. Porque él estaba tratando de entender su desgracia. Como ser humano había perdido su familia, sus propiedades. Y tenía una esposa que, para colmo de males, le decía, maldice a tu Dios y muerte, mira cómo estás. Lleno de llagas, enfermo, sin nada, sin dinero, sin riqueza, sin bienes.
eso Dios le pregunta, ¿dónde estabas tú, Job? ¿Qué pasa cuando nosotros solo nos escuchamos a nosotros mismos? Y dejamos de escuchar a Dios, a su palabra, y a hermanos sabios y con profundidad espiritual. Nosotros podemos aprender hasta de los niños. ¿Sabía usted que los niños tienen muchas cosas que enseñar? Y que a veces no los escuchamos como un aprendizaje, sino como algo gracioso. Pero hasta de los niños, hasta de las personas que menos usted espera aprender, de esas también puede aprender. Es tener los ojos del corazón abiertos, porque siempre hay una palabra, venga de quien venga, que puede ser de bendición. A veces estamos escuchando un mensaje y decimos, ya eso yo no sé, ¿de qué va a predicar el pastor? Ya cerraste la puerta a la bendición. Amén. Ya no estás adorando. Ya estás aquí para ver si se equivoca o dice aquello. ¿Para qué vienes entonces? Quédate en la casa. Si eres tan especial y única o único, quédate en la casa. Si no quieres aprender, el primer dañado vas a ser tú. Entonces eso crea una dificultad en la comunión, porque nos desconectamos los unos de los otros. Imagínense que ahora, cuando Pablo habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo, tenemos ojos, tenemos manos, tenemos pies, tenemos labios. Imagínense que cada quien trate de funcionar por su cuenta. Que el ojo diga, a mí no me interesa lo que hace el pie. Entonces, lo que vamos a tener es un problema serio. Porque el pie quiere hacer y la mano me lleva para acá. ¿Se imagina? Lo que sucede en la iglesia cuando nos olvidamos que el centro de la vida está en Cristo, Él es la cabeza, que nosotros somos sus criaturas, que nosotros somos sus discípulos, que somos vasijas en sus manos. Entonces eso muchas veces termina por empobrecer el liderazgo. El líder que cree tener todas las respuestas deja de depender de Dios y del consejo de otros. Yo no puedo saber todo lo que te pasa en tu vida. No te quejes tanto de cómo está la iglesia, ahora más. Y toma una decisión en tu vida. Toma una decisión, porque al final es Él el que conoce los tiempos, el mañana. El futuro de nuestra vida no soy yo, no puedo estar allí. No puedo suplantar a Dios, no puedo tomar el lugar del Creador, del Salvador, del Redentor. Ni yo, ni tú, ni nadie puede salvar a una persona ni a una iglesia. Es Dios. ¿Entendemos esa parte? Entonces no puedo controlar muchas cosas en mi vida. Y lo importante es que aprenda a vivir alejado de ese afán y de esa ansiedad por querer tomar el lugar que únicamente le pertenece a Dios. Entonces, antes de decir alguna palabra, antes de afirmar algo, antes de dar tu opinión, escucha primero a Dios. Aprende de los demás. Mantén el corazón abierto al Espíritu Santo. Reconoce que no necesitas saberlo todo para vivir en paz, para liderar con amor, para vivir amando a tu gente, a tus hermanos y al mundo donde Dios te ha puesto. Esta semana, cuando esa ansiedad toque tu puerta y te pida controlarlo todo, recuerda estas palabras. No sé qué pasará conmigo mañana, pero lo único que sé, Señor, es que tú estarás allí en mi mañana. Amén. Amén. Que al salir de aquí, donde quiera que yo vaya, tú estás conmigo. Y eso me hace vivir en paz, tranquilo, seguro, confiado, lleno de vitalidad espiritual para seguir predicando y para seguir sirviendo
a todo aquel que lo necesite en la vida. Mira, en el Edén, el hombre quiso saber cómo podía ser como Dios. En el Evangelio, Dios decidió vivir como hombre. Y en ese caminar por la vida, compartiendo el sufrimiento y las incertidumbres de cada ser humano que conoció, allí nos enseñó algo maravilloso, que la vida no se sostiene con control, sino con confianza absoluta en un Dios soberano que nos ama y nos ama de tal manera que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que no dejes que la ansiedad, ni el afán, ni nada, ni nadie te robe el gozo y la paz que solo Dios da al ser humano. No olvides